moltíssimes gràcies per ser aquí. Muchas gracias. Muchas gracias también por la espera y por la paciencia. Desde Casa América Cataluña daros la bienvenida. Estamos contentos también de que la Casa del Libro nos haya abierto la puerta para presentar este libro de Reinaldo Siete Cases. Matías. Para ello pues tenemos al autor, obviamente, a Matías Nespolo y al teniente alcalde del Ayuntamiento, Gerardo Pisarello. Agradecer también mucho a la editorial Alfaguara por su complicidad y por supuesto también al Ayuntamiento. Yo llevo solo la mitad de la novela leída, así que digo que no contéis nada que pase de la mitad para adelante. Hay una frase que me gustó mucho que decía: como no me puedo dedicar a nada más, o como solo sé contar historias, me dedico al periodismo. Yo creo que esa frase es muy linda porque eso es lo que deberían seguir haciendo los periodistas, contar historias y no construir relatos, que es lo que actualmente creo, y esa es la crisis que tenemos, yo creo, de ética periodística está sucediendo, ¿no? Entonces, me quedo con esa frase, os lanzo aquí, os dejo aquí entre caballeros para que veáis la sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, Marta, muchísimas gràcies, molt bona tarda a tothom, buenas tardes. Bueno, para mí este es un acto, digamos, extraño, inusual, con un punto mágico, incluso como esas cosas que pasan en Río de Janeiro, en la novela de Reinaldo. Yo soy primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y por lo tanto gran parte de mi vida transcurre encerrado en la jaula esa de Plaza San Jaume, y una de las características que tiene dedicarse a esto es que uno no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para pensar. Bueno, ya leer novelas puede ser un género, entonces tengo que agradecerle a Reinaldo que me haya permitido, ¿no?, salir de la jaula para disfrutar además de un texto que es enormemente interesante. Y que claro, yo a medida que lo iba leyendo, era la primera novela que leía de Reinaldo porque nos conocimos personalmente hace poco en un viaje que hice a Argentina. Yo tenía mucha curiosidad por todos los personajes de la novela y tenía mucha curiosidad por el personaje Reinaldo Siete Cases, ¿no? Y dice, claro, aquí hay alguien detrás de este libro que es una persona enormemente interesante, que es un periodista muy conocido en Argentina, pero que además ha publicado muchos libros de poesía. Y para mí este libro fue especial porque yo, antes de pasarle la palabra a ellos, es muchas cosas, ¿no? Este libro es un thriller, es un libro de novela negra y es un libro que tiene un trasfondo político enormemente importante. Yo acabo de llegar esta mañana, todavía estoy con un jet lag tremendo de Buenos Aires porque había un encuentro que organizaba Claxo sobre... Era el primer encuentro de pensamiento crítico, ¿no? Y fue muy curioso porque en ese encuentro de pensamiento crítico, bueno, pues salía mucha gente de Brasil, estaba Dilma Rousseff, había representantes de diferentes movimientos sociales de Brasil, de América Latina, y muchos de los temas de los que se habló allí son temas que desfilan por esta novela de Reinaldo, ¿no? Temas que nos tienen a veces en estado de shock, por ejemplo el triunfo de Bolsonaro en Brasil, ¿no? ¿Qué pasó en Brasil? Esa pregunta. Entonces yo cuando venía en el vuelo de regreso tenía como uno de los personajes también de la novela mi versión de la novela en libro electrónico. La tengo en papel porque Reinaldo me la regaló, la había leído en papel y la estaba releyendo en libro electrónico. Y allí aparecían muchas pistas, ¿no? Porque en términos de contexto es como si esta novela fuese, quizá exagero, ¿no?, pero el producto de un ciclo político y económico muy largo de América Latina que comienza hace 4 décadas, ¿no?, con el neoliberalismo. Esas políticas neoliberales producen, en el caso de América Latina, lo que no pasó en Europa, producen dictaduras militares. En Europa eso no pasó. Las políticas neoliberales aquí se impusieron con recortes de derechos civiles, de derechos democráticos, ¿no? Margaret Thatcher, para aplicar su política, dijo aquello de hay que partirle el espinazo a los sindicatos. Pero en América Latina hubo algo más que eso, ¿no? Hubo terrorismo de Estado directamente. Y en esas historias del terrorismo de Estado, bueno, se plantearon dilemas existenciales terribles, ¿no? La banalidad del mal, cómo es posible que personas que tienen hijos, que acarician a sus perros, puedan secuestrar, puedan torturar, puedan infligir daño
una novela tremenda, como saltando todos los límites morales. ¿Qué pasó con esas personas que torturaron en las dictaduras? ¿Qué se hicieron todas esas personas desde la década de los 70, de los 80 hasta el día de hoy? ¿Dónde fueron a parar? De eso estábamos hablando en Buenos Aires y de pronto me parece la novela de Reinaldo, que va de todo eso, ¿no? Que es una novela de cosas pequeñas, es una novela de personajes, es una novela de experiencias humanas, de estados psicológicos, es una novela de amor, es una novela sobre la ira, es una novela sobre la venganza, es una novela sobre la suerte, es una novela sobre el misterio, es la historia de una obsesión, porque solamente con la obsesión, que en este caso remite al Capitán Ahab de Moby Dick, la gran novela sobre la obsesión humana, ¿no? Ese personaje obsesionado en buscar la ballena blanca. Bueno, aquí también el personaje, el protagonista de la novela, está obsesionado en entender qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa época de horror, de terror, con los protagonistas de esa época de horror y terror, y dónde han ido a parar hoy? Y entonces esa novela se sitúa en Argentina, pero acaba en Brasil, y eso es una metáfora, ¿no? A veces esto de la realidad y el arte, la ficción, quién imita a quién, ¿no? Porque claro, cuando esta novela se escribió, Bolsonaro todavía no había ganado las elecciones en Brasil, no había pasado esto, ¿no? Entonces esa conexión, esa historia que comienza con la dictadura argentina y acaba en las favelas de Río de Janeiro, que fue donde se asesinó, por cierto, a Mariel Franco, la concejala aquella negra, lesbiana, que defendía los derechos de las personas sin tierra. Bueno, aunque esto no aparece directamente en la novela va de eso y se sitúa aquí, ¿no? Es una novela que adelanta muchísimas cosas y en ese sentido es un texto fascinante. Y es fascinante porque su autor es muy riguroso. Hay un momento en que el personaje, que es periodista, dice: nos gusta hacer las cosas con rigor y hacerlas bien, ¿no? Y ese es también Reinaldo Siete Cases. Entonces cada capítulo es un capítulo donde cada tema que se trata es un tema que está muy investigado. El tema del suicidio, es una novela sobre el suicidio también, ¿no? Que también es un gran tema filosófico, si el suicidio es un acto de cobardía o por el contrario, ¿no? El suicidio es un acto de libertad y de defensa del honor. Es una novela muy, muy documentada y por lo tanto es interesante desde ese punto de vista, es rigurosa historiográficamente. Para los amantes de la música y de la poesía brasileña, es una novela por la que desfilan Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, personajes que buscan discos de vinilo en la discografía completa de Elis Regina, allí en las favelas de Río. En ese sentido ¿no? Por lo tanto es una novela, a mí me ha impactado mucho. Ya digo, no voy a adelantar cosas porque igual salen ahora en la conversación, pero me parece que da cuenta de muchas cosas clave de nuestra realidad contemporánea, que quizás no es directamente la de Europa, ¿no? En Europa todo esto se vive en la periferia, en Europa existe esto, pero existe de manera periférica. En cambio en América Latina tiene un papel absolutamente central, ¿no? Absolutamente central. Es decir, aquí existe narcotráfico, pero lo que ocurre en las favelas del Río, donde se genera un estado paralelo, con sus normas de seguridad, con su paramilitarismo, con esas tropas de élite, ¿no? Que son las que garantizan la vida y la muerte y las que establecen cuáles son las normas que se aplican, eso en Europa no existe de la misma manera. Por lo tanto, hay quien, leyendo esto desde aquí, desde la Barcelona del 2018, pueda leerlo como quien se aproximaba al realismo mágico de García Márquez, como una cosa lejana, exótica, ¿no? Pero yo creo que es el mundo que es un futuro que ya está aquí, y es un futuro que está tocando a las puertas de Europa, con toda su violencia, con toda la barbarie que comporta, quizás de otra manera, pero está allí, y por lo tanto debería interpelarnos también desde aquí. A mí desde luego me interpela. Yo siendo vicealcalde de la ciudad de Barcelona leo esto y digo, bueno, es que este fantasma es el que se está levantando en Europa y no sabemos cómo se concretará. Quizás no bajo esas formas efectivamente aparentemente exóticas, pero está muy presente allí. Por lo tanto, ya digo, es un libro apasionante, muy bien escrito, un libro que le va a gustar a todos los amantes
de la novela negra, los amantes del Brasil, de la buena música, de la buena poesía brasileña. Es un libro psicológicamente interesante, es un libro que desde el punto de vista tiene todo: sexo, traiciones, venganza, y por lo tanto yo le agradezco mucho a Reinaldo que me haya hecho este pequeño honor, sacarme de la jaula, obligarme prácticamente a salir, y acercarme también a su biografía. Cuando nos vimos en Buenos Aires, yo le conté, yo no iba a Argentina hace 5 años. Iba después de 5 años y la primera vez desde que estaba en el ayuntamiento de Barcelona. Y le conté que iba a Rosario, entonces él me dijo, sí, yo soy rosarino también, ¿no? Y que también es interesante pensar cómo comienza Reinaldo CPK, cómo Rosario configura, digamos, ese imaginario. Pero bueno, eso lo dejo para la conversación. Yo simplemente quería hacer esta presentación, agradecerle mucho a Casa América que lo haya propiciado. Aquí hay un personaje que alguna de la gente que están aquí conocen, otros no, que se llamaba Tony Travería, que era un gran puente, un enorme puente entre Barcelona y América Latina, responsable de que la mejor América Latina, su mejor literatura, sus expresiones políticas más progresistas estuvieran presentes en Barcelona, y que Barcelona pudiera tener también esa presencia en América Latina. Cuando Tony nos dejó, bueno, todos intuíamos que nos iba a faltar, ¿no? Que lo íbamos a echar de menos, pero no nos imaginamos cuánto nos iba a faltar. O sea, lo imprescindible que son algunas de esas personas que cumplen ese papel de puente, ¿no? Ese papel pontifical. Y por lo tanto, creo que a él le hubiera encantado que se presente esta novela. Le hubiera encantado que sea una novela de alguien como Reinaldo Siete Cases, que seguro que le hubiera gustado mucho y hubiera disfrutado. Y por lo tanto, como ocurre con esos espíritus a los que se invoca allí en la favela de la novela, seguro tenemos a Tony acompañándonos también aquí. Bueno, muchísimas gracias y les paso la palabra. Buenas noches. Déjame decir algo. Sí. Acá hay unos lugares, si alguien se quiere acercar, Sí, por favor. para que no estén parados. Sí, eso ante todo, por favor, pónganse cómodos, porque acá se ha dado el triunvirato de 3 argentinos, nos van a dar a 12. No va a ser Cariño, sencillo. lo anticipamos con cariño, pero... No se asusten, no se asusten, no se asusten. Es una provocación, intentaré ser brevísimo. Me había preparado una gran, larga introducción, y ahora es imposible hacer sombra a la presentación de Gerardo, que ha hablado de todo, sin contar la novela, que era lo que no quería hacer y que tal vez iba a pecar. Entonces voy a ser muy, muy breve para abrir el diálogo, para darle pasarle la palabra a Reinaldo y abrir también el diálogo con el público. Bueno, ante todo, muchas gracias a Casa América, a Casa del Libro, a Reinaldo también por darme la oportunidad de presentar su novela, a Gerardo por estar aquí y demás. Y me da, confieso rápidamente para los que no son criollos, porque igual acá hay una superpoblación de argentinos, tal vez. Estoy viviendo a otro gran escritor argentino, a Ernesto Maño. Me da un poco de apuro presentar a Reinaldo, porque Reinaldo no solo es un poeta que tiene, creo que 7 poemarios publicados. Esta es su tercera novela, es un periodista de muy largo recorrido, con un par de libros de crónicas y un trabajo de investigación también, sino que además es un comunicador conocidísimo. Tiene 5 premios Martín Fierro, que para los que no son argentinos es como si me atrevería a presentar a una persona que tiene 5 premios Ondas. Y al revés, ¿quién es el que está quitando la palabra a la estrella? Es al revés, entonces paso rápido, no lo voy a presentar. Reinaldo es Reinaldo. Sí, hablemos rápidamente de la novela. Empiezo con dos brevísimas citas para hablar sobre el policial, como lo entendemos en Argentina, porque yo sí considero que esta novela es un policial, es un thriller, muy bien construido, pero es un thriller y pertenece al género. 2 citas muy breves y 3 aspectos que me gustaría remarcar o virtudes que yo encuentro en este libro, y ya comenzamos el diálogo.
Creo que son dos compañeros de generación que lo dicen clarísimo, lo decían clarísimo. Una cita es de Pablo de Santis, de Crimen y Pesquisa. La literatura policial argentina, sobre todo después de la dictadura militar, le ha escapado al policía. Imposible vincular con la idea del héroe. Y la otra es muy conocida, es el famoso decálogo del relato policial argentino de Gamerro, del 2005 y demás, donde la primera ley del decálogo, la primera cláusula dice: el crimen lo comete la policía. ¿Sí? A los que persigue la policía, al que acusa a la policía es inocente, el primer sospechoso, etcétera, lo desarrolla, ¿no? Pero es una inversión. Esto que hace digamos, al nódulo, a lo que caracteriza el policial argentino, yo creo que lo podríamos entender y es el policial latinoamericano. Y de paso abrimos también un poco, porque la novela es tan argentina como latinoamericana. Pero además dice, ese decálogo que lo recomiendo que lo busquen y que lo lean porque es delicioso y es muy, muy justo, muy acertado, para ver cómo hay que entender la inversión de cómo se cuenta un relato de este tipo, una investigación, un crimen, una serie de crímenes, además, desde el cono sur o desde nuestra querida patria, es para entender por completo esa inversión. Me remito a los dos últimos cláusulas, los dos últimos puntos del decálogo y cierro cita. El 9 dice: los detectives privados son indefectiblemente ex policías o ex servicios. La investigación, por lo tanto, solo puede llevarla a cabo un periodista o un particular. ¿Sí? La policía es imposible que investigue nada, ni que sea secuestro, ni que sea héroe de ningún relato policial más o menos creíble, verosímil y demás. Y la justicia solo sirve en este contexto, en este policial invertido del Cono Sur, para encubrir a la policía, encubrir a los culpables. Entiéndase policía en el sentido amplio, ¿no? Fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, fuerzas paramilitares y demás. Y el último decálogo que me parece, el último punto del decálogo que me parece muy interesante para ya dar dos o tres puntos destacables de la novela es el propósito de esta investigación puede ser el de llegar a la verdad y, en el mejor de los casos, hacerla pública, nunca el de obtener justicia, decía Gamarra. Me detengo un segundo acá y avanzo, así lo hago más rápido. Yo creo que la novela de Reinaldo, de alguna manera, esta última cláusula, esta última ley del decálogo de Gamarra le da la vuelta por completo. Y eso es lo que tiene interesante, porque es un policial profundamente argentino en todo lo que tiene, en lo que eso incumbe, pero le da la vuelta en el sentido de que la verdad en última instancia es casi un desideratum, porque no se puede alcanzar por completo, no se puede elucidar por completo. Sí se puede hacer pública por lo menos una parte de lo que podemos rascar de esa verdad, y la justicia, de hecho, como diría Rodolfo Walsh en un famoso relato, llega a un oscuro día de justicia. La justicia, de alguna manera, es bienvenida, esa que somos. Esto no quiero avanzar ni hacer spoiler, porque seguramente hay muchos que no han leído la novela y están esperando la firma de Reinaldo, pero digo porque esto tal vez dentro de la trama de la novela plantea un dilema entre justicia y venganza y justicia, la tensión entre eso, pero bueno, de alguna manera hay como una especie de un oscuro día de justicia en este relato. Vale, tres virtudes rapidísimas y te cedo la palabra o te hago la primera pregunta. La primera que yo encuentro es el hallazgo del personaje, el personaje protagónico y narrador. Narrador en más de la mitad de la novela, porque hay dos narradores, uno omnisciente y otro es el Tano Gentili. ¿Por qué me parece que es un hallazgo? Bueno, sí, simplemente por esto, no es un policía, claro, es un periodista, pero es un antihéroe bastante contradictorio y lleno de problemas, y que sin embargo consigue que el lector empatice de alguna manera, quede pegado, y que el Tano Gentili lo lleva de la mano durante todo el recorrido
de la investigación y de la peripecia y no puede dejar de identificarse, a pesar de todas sus contradicciones. Es un morfinómano, tiene serios problemas de relaciones, porque aparentemente la única pareja conocida que tiene es una gata, etcétera, etcétera, no quiero avanzar más. Pero ya ese personaje como narrador es todo un hallazgo y es un mérito de la novela, para contar una historia difícil. El segundo punto que remarcaría es una cuestión ya formal y seguro que hay colegas escritores o letreros que les va a interesar mucho, pero tampoco quiero ahondar mucho en esto. Tiene que ver con el estilo, la manera en que narra, no solo narra el Tano Gentili y el narrador omnisciente. Pensemos en el autor directamente, que es la frase corta, incisiva, contundente. La manera más directa y efectiva de narrar, sin vericuetos. Algo muy curioso, pensando que tenemos aquí un poeta que narra extraordinariamente bien y que si quiere hacer virguerías con el lenguaje las puede hacer todas. Y sin embargo la novela te mantiene en vilo. Y eso me parece que es, a partir de eso, de la frase, es donde se construye el ritmo sostenido de la novela y esa manera de mantener al lector agarrado de las narices, como si fuera Iván Karamazov. Y el tercer punto me parece que es, siendo una novela, tampoco quiero contarle, siendo una novela negra y un thriller que lo tiene absolutamente todo, desde paramilitares en una favela de Río, hasta un espiritista, hasta la trama central, que es un complejo caso de suicidio, parece que inducidos de presuntos torturadores, presuntos no, torturadores y represores condenados, torturadores y represores que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad que se suicidan. Bueno, es una forma de evadirse, porque otra trama de la novela llega al Tano Gentili, que es un periodista de investigación de un semanario, a darse cuenta que eso es una forma de huida y que también hay una forma física de huida hacia Brasil, y ahí se desplaza la novela. A pesar de que es una novela que lo tiene todo, que es muy ágil, que es un contrapunto entre dos tramas que se cruzan y de luego podemos entrar en eso y demás, creo que va más allá, que es mucho más que un thriller o una novela negra, y ya me callo, te prometo. Me parece que además es una novela valiente, por los temas que trata, valiente, profunda y sobre todo muy incómoda. Entre otras cosas porque lo que plantea es una reflexión nada complaciente con el lector sobre esta dicotomía o paradoja no resuelta, que ya la avancé, que es entre justicia y venganza y justicia. Algunos antropólogos dicen que la justicia es la forma civilizada o ayornada y maquillada de la antigua venganza, y sobre todo entre memoria y olvido. Memoria desde el punto de vista social, político y colectivo, pero hasta qué punto también no están en contradicción o no son del todo polos irreconciliables el olvido, cuando el olvido lo consideramos de manera individual, voluntario y como una especie de estrategia de supervivencia, herramienta, demás. Ya me he pasado mucho y si quieres te dejo unos minutos y disparo la primera pregunta y Gerardo también está invitado. Bueno, primero quiero agradecer porque no solo lo que implica que Gerardo Pizzarello haya aceptado estar aquí, que Matías haya hecho este trabajo tan implacable, tan generoso sobre la novela, Casa América Cataluña, que ha tenido también una participación fundamental para que pudiera venir aquí, para que se hiciera esto. Gerardo además nos lo dice, pero quizás, no sé si es algo que aquí sabe la gente, ¿no? El papá de Gerardo es un detenido desaparecido. Creo que quizás ahí hay otro punto de contacto con la novela y conmigo, por lo pronto, ¿no? Ángel Pizzarello, abogado, ¿no?, de la Unión Cívica Radical. Y bueno, cuando él obtuvo su cargo, a mí me dio como una satisfacción, digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque es como cuando aparece un nieto, uno dice, bueno, una revancha, es una revancha sana, noble, no como las que suelo escribir yo en mi libro, pero digo, es una manera de
creer otra vez que la política es la herramienta para cambiar las cosas, a pesar de los disgustos que nos da todo el tiempo y más en el Cono Sur. Así que bueno, gracias a Casa de las Américas, gracias a Alfaguara que ha apostado por fin a un libro mío, no digo por fin como un reclamo, sino que bueno, que mi tercera novela les haya parecido interesante para publicar en España. Ojalá sea la semilla y florezca y pueda estar otras veces aquí presentando algún libro, dando alguna charla. Bueno, y haber tenido este amparo, este acompañamiento también de ustedes, les quiero agradecer que hayan venido hasta acá. Yo siempre, en Argentina siempre voy tranquilo porque sé que la gente viene a mis presentaciones, pero bueno, en otro país, en otro lugar. Siempre hay alguien que me escuchaba por la radio, no puedo creer. No sé quién es Gustavo, ¿no? Ah, Gustavo. Bueno, menos mal que también hay una conexión por ese lado. Así que bueno, son todas palabras de agradecimiento. Aquí mi amiga María Reina, que también me ha acompañado bastante hoy, que está a cargo de los derechos del libro. Bueno, hasta ahora he recibido todas cosas muy bonitas que están en línea con lo que ellos dicen, ¿no? Valorando la novela, que es lo más importante para un escritor, porque en definitiva, si bien yo tengo los dos oficios, periodismo y literatura, estoy muy jugado, mi vida está puesta muy fuertemente en la literatura. Y voy a decir nada más que algunas cositas sobre la novela, muy breves, porque me parece que está bueno que lo podamos conversar. La primera aclaración está este karma que cuenta Gamerro de que en el Cono Sur es muy difícil colocar a un policía o alguien de la fuerza de seguridad investigando algo, ha hecho que tengamos que apelar a civiles, con excepciones notables entre los escritores. Está Ernesto Mayo acá, que tiene un comisario que es para el perro lejano, que es un personaje fascinante y que rompe la lógica esta que nosotros venimos diciendo. Che, mirá, hay que apelar a civiles porque no son creíbles. Eso habla también la maestría de Mayo, ¿no? Hacer creíble, porque ¿cuál es lo difícil allá? Hacer creíble en la búsqueda de la verdad, que siempre el thriller policial tiene a alguien buscando la verdad. Ese es el secreto. Pero si uno busca en el archipiélago de escritores, creo que Álvaro Bosch también tiene un muy buen policía, ¿no? En algunas de sus novelas. Pero la mayoría de los escritores, por lo menos, no solo los argentinos, terminamos apelando a civiles, auxiliares de juzgado, jueces, periodistas en algunos casos. Y comparto lo que decía Matías, que está muy bien lo que decís. No terminan las novelas resolviendo en general los casos o mandando a prisión a los malvados. Terminan contando. O sea, la gran aventura del policial argentino es contar lo que pasó, es dar testimonio, que no es poco, ¿no? Que no es poco, por usar la palabra testimonio tan potente utilizada por Rodolfo Walsh, ¿no? Dar testimonio en tiempos difíciles, contar qué pasó, en definitiva, nos limitamos. Y yo creo que eso que es en principio aparece como un problema. Aquí si hay lectores del policial europeo, tenemos detectives para ser dulce, ¿no? Comisarios, detectives, policías, en novelas espectaculares. Pero allá no. Entonces, esto que parece un defecto, yo lo charlaba con Sergio Ramírez porque lo comenté hace un tiempo en un festival en Mar del Plata, y cuando bajé lo tenía Lombrón ahí parado, me dice, ¿qué es lo que dijiste de los detectives? Bueno, y ahí empezamos a charlar sobre esto, y encontramos esta vuelta, ¿no? Que se ha convertido también en una virtud, en una variante. Es una variante atractiva del género, ¿no? El thriller sudamericano, para hacerlo un poco más ancho, o latinoamericano, además de detectives y buenos comisarios y buenos policías, también tiene civiles haciendo un trabajo muy noble, que es dar testimonio, dar cuenta de, contar que eso pasó. Y con esto termino. Me vino a la cabeza el otro día en Madrid, cuando estaba diciendo algo parecido a esto, que en 100 años de soledad, que es una novela madre para todos nosotros por muchas cosas, entre otras porque de alguna manera es el corazón de la literatura de García Márquez, que fue premio Nobel, y que en el 82, cuando recibió el premio Nobel, le sugirió a los escritores latinoamericanos que se limitaran a contar qué pasaba, porque era tan de lo real extraordinario lo que pasaba en América, que con contar ya era suficiente, que ahí se iba a colar la ficción todo el tiempo. Y bueno, ¿lo había apagado o no? Hola. Ahora, lo que me hace enseña es que se lo ponga ¿Escucha bien? más cerca. Ahí. ¿El otro? Hola, sí. Bien. Igual yo hablo fuerte. Bueno, que simplemente con contar
estaba bien. Y realmente pasa porque, no sé, uno busca ejemplos, hay ejemplos a montones, pero en esa novela, volviendo a la novela, a ver si lo recuerdan conmigo, porque ni siquiera acuerdo de los personajes. Hay un tren, hay una huelga, ¿se acuerdan de si que hay una huelga? Los juntan a todos para negociar después de meses de huelga y a los obreros los ametrallan, los matan a todos. Exactamente, y los cargan a un tren. Y Aureliano, creo que es el que está arriba, Aureliano Buendía, se despierta y está arriba de una pila de muertos. Empieza a tocar, está oscuro y se cuenta que estaba lleno de cuerpos. Y se da cuenta que el tren está viajando a algún lugar para tirar los cuerpos. Él logra saltar del tren y vuelve al pueblo. Al principio se oculta. Y lo que se da cuenta es que en el pueblo nadie sabe nada, o nadie recuerda nada. El tren nunca pasó. El tren es invisible, el tren con los cuerpos invisibles. Y de alguna manera pienso, o me gusta pensar, que a veces desde afuera de la literatura, pero muchas veces de adentro de la literatura, estamos tratando de decirle a la gente que hay un tren lleno de cadáveres que va hacia el mar. El día que podamos detener ese maldito tren que atraviesa nuestra historia común, y miren, y ahí está la conexión con España. Me ha pasado ahora en Madrid, y ahora me di cuenta por qué el libro interesó particularmente. Porque está el tema de la memoria, de la impunidad, de los restos, de los cuerpos. Digo, la pucha, ¿cómo? ¿Era nuestro nada más? ¿O es de España? ¿O es de Alemania? ¿O es de los Balcanes? Bueno, yo creo que ahí hay alguna cuestión universal. Simplemente eso en cuanto a lo del protagonista, que en este caso es el Tano Gentili, que es un periodista que se mete en esta investigación a partir de un hecho real. Yo digo dos cosas más nada más y vamos a las preguntas. Que todos mis libros empiezan con algún hecho real, porque en general, como yo trabajo en el periodismo, en general siempre hay algo que me dispara, que me doy cuenta enseguida que es para darle dimensión literaria y no dimensión periodística. En este caso, 3 o 4 suicidios de militares condenados por delitos de lesa humanidad, represores. Lo leí en un artículo muy pequeñito, en una revista literaria, sobre el silencio, una nota de Eugenia Sicabo que no mencionaba eso. Los tipos estos eligieron el silencio, ¿no? El silencio más horrible para el resto de la sociedad. Pensé que era una gran nota periodística, empecé a averiguar y después me di cuenta que no, que esto tenía dimensión literaria. ¿Por qué se matan los que mataron? Me da vuelta en la cabeza, ¿por qué se matan los que mataron? Bueno, ese germen es el que desarrolla la novela. Altano Gentili, que está harto de la política, que quiere volver a ser policiales por cómo está muy desencantado del periodismo. Eso creo que es otra conexión con España, con el periodismo en el mundo, porque estuve en la Filbo en Colombia y todos sentían cuando yo decía que la verdad dejó de ser importante. La verdad dejó de ser importante, yo estoy conmovido, yo hago periodismo hace 25 años y es la primera vez que me doy cuenta que es más importante que te crean que algo sea cierto. Este fenómeno que parecía que era de las redes, también está en los grandes medios de comunicación. Bueno, y el Tano Gentili, un poco cansado de esto, pide volver a policiales y su desencanto se transforma otra vez en entusiasmo periodístico, porque se pone a investigar esto y ahí se dispara la trama de la novela. Y lo último que quiero decir con respecto al libro es que me alegra que sea este libro el que de pronto me permita, quizás, depende de ustedes, entre otras cosas, quizás ingresar a España y a Europa y a Cataluña, por cierto. Creo que es mi libro donde me siento, y quizás Ernesto y los amigos Titón también lo van a entender, que manejo el instrumento. Llega un momento que uno dice, la pucha, es como si fuera un músico. Yo alguna vez escuché, te manejo el instrumento, ¿verdad? Pedime lo que quieras cantar, que yo te lo toco. ¿En qué aspecto? En que me permitió la novela, y casi todos los temas los han desarrollado, los han puntualizado, además de contar el policial necesita contar una trama buena, que te entusiasme, porque la gente no te tiene, el lector no te tiene la paciencia de leer a Joyce, ¿no? No, contame una buena historia y contala bien. Pero me permitió incluir algunos temas que yo quería tratar, lo de la memoria, incluso lo de la fe también, lo de la venganza por mano propia, ¿no? Me gustaba, y creo que por fin sentir que manejo ese instrumento me permitió. Javier Sarcas dice una cosa buenísima en la novela, dice que es un género sucio, que le podés poner cualquier cosa dentro, desde el Quijote para acá vale todo. Ahora, lo único que no admite la novela es aburrir.
está bien, todo bien, vos querés hablar de la memoria, metelo, vos querés hablar de pero cuidado, la novela no tiene que perder, si es un embutido, ya que estamos en España, poné lo que quieras, pero tiene que ser sabroso, porque si el resultado final no es sabroso, así que bueno, simplemente eso, estoy muy contento y estoy muy contento que estén ustedes acá y estar acompañado por Gerardo y por Matías. ¿Me robaste la primera pregunta o la respondiste a medias? Porque a propósito de esta tensión entre realidad y ficción, quería justamente plantearte eso. No por la típica pregunta de la génesis, de la historia, de dónde viene esta novela, cuál fue la idea original, sino jugar con eso, que también lo graficaste citando a 100 años de soledad. Aquella escena que parece más surrealista, más de realismo mágico, ¿no? En esa novela donde las muchachas salen volando por los cielos, donde llueve 4 años y demás, es un hecho histórico y comprobado. La matanza de la compañía de la Free Company y demás, un suceso histórico real. Y en este caso, en tu novela, en la historia que se cuenta aquí, lo que parecería más descabellado, que es una serie de torturadores y de represores condenados que se suicidan. ¿Por qué se matan los que se matan? ¿Por qué se suicida un torturador? Es el hecho histórico registrado. Por lo menos hay, creo que es 4 o 5 casos registrados. Incluso hay uno que es exactamente igual como lo narra Altano, alias Reinaldo, que es con una cápsula de cianuro, quiere decir que recibió una asistencia. No es un suicidio, digamos, asistido. Entonces, voy a incidir un poco más en esa tensión entre realidad y ficción entre la novela, suponiendo que la tenemos que leer como ficción. Es una novela, nos la pasamos muy bien, es puñetera, es incómoda y nos hace pensar y plantearse las cosas que daban C, pero ahora las volvemos a plantear. Y la pregunta va por ¿qué más hay de realidad? Porque con esta cuestión de asistencial y con esta especie de logia que se trama, que sobrevuela toda la historia, donde hay una especie de red continental asistencial a torturadores, represores y paramilitares, uno se pone a pensar en, bueno, es que en el pasado también lo hubo. La Operación Cóndor, la Escuela de las Américas, estaban absolutamente todos coordinados, se pasaban información, detenidos, método de tortura y otras lindezas. O sea que, ¿hasta qué punto hay más de esto? Porque también hubo una fuga de 2 condenados, una fuga bastante... Entonces, tirarte un poco más de allí para ver hasta dónde jugás con la ficción para en realidad también contar cosas ciertas. A ver, en la novela vale todo. Vuelvo a esto del género sucio. Vale utilizar todos los elementos que uno se le ocurran. Lo único, insisto con esto, el único problema es aburrir. Aún contando cosas duras o atroces, el secreto es ese. Yo de niño quiero que me cuenten un cuento y que me lo cuenten bien. Así encaro un libro, una obra de teatro, voy al cine y contame una buena historia. Mis amigos más interesantes son los que cuentan bien. Y en cuanto a la realidad de la ficción, me pasó en Madrid que un señor al final con las preguntas me dijo, la logia existe. Y no hay una logia, no existe, es un invento, pero no importa, existe en la novela y quizás existieron otras cosas. Yo creo que ahí hay que entender, me da un poco de pereza citar a Borges, porque los argentinos y los españoles también, y los catalanes también, citamos a Borges como si fuera el oráculo, ¿no? Y está bien, lo era. Pero él decía que la ficción no es contradictoria con la realidad. Juega con la realidad, a veces la complementa, y a veces restaña partes que no se conocen. En el caso del libro, insisto, el origen son estos suicidios que el Tano se empieza a investigar, pero después yo tomo algunas cosas. Bueno, hay 105 militares prófugos. Entonces me parecía atractivo que estos suicidios hubiesen sido provocados por alguien, inducidos. No me alcanza que solo uno se haya matado porque un pariente le dijo, sí, toma, matate. A lo mejor, a ver, yo leí bastante sobre suicidios, porque otra cosa que tiene la construcción del thriller y del policial es que te hace leer, investigar, justamente por el verosímil. En un policial no podés fallar, tenés que no equivocarte. No sé, yo quería que la novela fuera Río de Janeiro, porque conozco Río de Janeiro, porque vivía allí, porque tengo muchos amigos periodistas, porque sabía todo este proceso de violencia que me parecía muy interesante para contar,
pero además porque los prófugos argentinos suelen ir a Brasil, o Paraguay o Brasil, que son los lugares donde se puede uno escapar, pero prófugos de ladrones o represores. Hay 105 prófugos, temas que yo no lo he leído en ningún lado, salvo en mi novela, que me enteré buscando esto. Hay un montón de prófugos. Ahí yo cuento una fuga de que fue real, está imaginado, todo es ficción, pero sé que hubo fugas incluso bastante espectaculares. Hubo una del hospital militar, 2 tipos de San Juan que fueron a hacerse un control y se escaparon, vestidos de médico, obviamente con la ayuda de alguien, una ambulancia, y se fueron. Después los encontraron, esos los encontraron. Hubo como fue un escándalo, fue en la época del kirchnerismo, casi le cuesta la cabeza a Rossi en ese momento. Entonces hubo una gran recompensa y los recapturaron. Pero bueno, vuelvo a esto de la verdad. Es decir, lo que no ocurrió, y sí creo, a lo mejor esto sabe si hay alguien más, hay un hecho de venganza por mano propia que no existió en la realidad, por suerte para todos los argentinos, pero yo quería que mi novela pasara. Digo, yo quiero ajustar cuentas, y si no lo hago en la literatura, ¿en dónde? Así que todo el tiempo dialoga la realidad con la ficción, pero es una novela. Yo sigo reivindicando eso porque a mí, tengo como 12 libros con los de poesía, y la verdad que me interesa mucho menos la realidad que lo que viene envasado como libro de ficción o de literatura, no sé. Y más con los thrillers. El policial, además de tener que tener una historia bien contada, te cuenta tantas cosas. Miren, piensen en cualquier policial que hayan leído últimamente y díganme si no te cuenta las relaciones sociales, además de la historia que está contando en el medio, ¿no? Si no te cuenta cómo funciona la policía, cómo funciona la justicia, las relaciones de poder, la economía. Te cuenta la ciudad. Una buena manera de conocer una ciudad es leer previamente un policial escrito en esa ciudad. Te da a ver, un ejemplo. Yo tenía una visión idílica de Suecia. A mí Suecia era el estado de bienestar, encima había recibido exiliados, la maravilla total. Cuando empecé a leer Mankell, me encontré con corrupción, nazis, violencia, contaminación. Bueno, ¿y qué le creo más? Bueno, es muy interesante lo que pasa con el thriller, y creo que, bueno, me decía María Reina que se está vendiendo mucho la novela negra. Creo que un poco tiene que ver con eso, que también, además, a ver, esto no va en contra de ninguna otra literatura, acabo de citar a Borges, ¿no? Bueno, Borges escribió policiales, pero digo simplemente que el género te pide, te exige ese anclaje con la realidad, te lo exige. Lees la sociedad, y pasa con el policial norteamericano, pasa con el policial europeo. Es una buena manera de entender algunas cosas que pasan sin necesidad de leerse un libro de periodismo. ¿Valen preguntas incómodas? Sí, bueno, entonces, a propósito del género, te exige un encaje con la realidad. Y pasa al revés, la realidad también te ancla a la ficción y el género, digo, y te contextualiza y viene la pregunta incómoda. Esta novela en Argentina salió en el 2017. 2017, año en el que se había aprobado el régimen del 2x1, de las causas a represores y demás, y es un tema, digamos, es meter el dedo en la llaga también de un reclamo social. Hubo varias manifestaciones masivas, repudios y demás. Todo eso que se está respirando en el aire, o que se estaba respirando en el aire, ¿de alguna manera crees que influyó? ¿Esa temperatura social de alguna manera o inconscientemente te tocó, se te filtró en la historia que estabas contando y que querías contar? Eso le excusa. Sí. No, está bien. No, será buena la pregunta. Me da tentación de decir una frase que no se utiliza casi nunca en el periodismo. No lo sé. Esa es la tentación. Pero es probable que se haya filtrado algo de eso, ¿no? De hecho, se me ocurrió la idea de ajustar cuentas con un represor. Chao, digo, así, ahora van a ver. En el medio de la construcción de la novela. Sí, además en la novela, vuelvo a esto, además de la trama, yo quería poner en tensión 2 cuestiones. La de la memoria colectiva y la memoria individual. A mí me gusta mucho el Martín Fierro. De hecho, uno de los protagonistas, el jefe de redacción, recita al Martín Fierro cada tanto, ¿no? Que yo creo que lo sé de memoria, a mi papá le gustaba mucho también. Y el Martín Fierro, en los últimos versos, dice, miren qué frase inquietante, ¿eh? Recuerden que olvidar lo malo también es tener memoria. Recuerden que olvidar lo malo también es tener memoria. Y
claro, al principio decía, para una sociedad es horrible, una sociedad que olvida, una sociedad que no salda sus cuestiones, las consecuencias vienen, no solo porque se pueden repetir, sino porque pueden volver. Pero después, leyendo más sobre José Hernández, sobre Martín Fierro, está bien que el gaucho Martín Fierro, con todo lo que le pasó en ese maldito libro, qué pobre, lo llevó la milicia, se separó de la familia, se muere la mujer, termina cometiendo homicidios, una vida espantosa, que cuando se vuelve a encontrar con los hijos, cuando ya está viejo, en la vuelta al Martín Fierro, la segunda parte, ¿por qué no puede olvidar? Uno tiene derecho a olvidar, en lo individual. Entonces quería poner un poco en tensión el tema de la memoria, confrontando esos dos puntos de vista. Y después el otro elemento que quería tensionar era el de la venganza por mano propia. La idea que se ha debatido mucho en Europa también, la idea de matar al tirano, el derecho a matar al tirano. ¿Qué pasaba con eso tan inquietante? ¿Qué pasaba, no? A ver cómo funcionaba. Bueno, no les quiero contar nada de la novela, pero esos temas eran temas que a mí me interesaba. Vuelvo a la idea del género sucio. Digo, quiero que estén estos temas. Quería que estuvieran las contradicciones del periodista, lo que le pasa con la profesión, el desencanto que yo tengo. A mí me preguntan a veces, claro, me preguntan sobre si soy yo el Tano Gentili. Y digo, mira, no soy yo, pero tiene mi mismo desencanto nada más con la profesión, es eso. Se conserva bien, el Tano Gentili, no tiene panza. Está falta, la versión mejorada. Es la versión mejorada de Reinaldo. No, bueno, me dejas a huevo y te hago esa pregunta. Reflexión del Tano Gentili, no es lo que dice exactamente, sino lo que piensa. Es un debate con... Acá hay un poquito de lugar, si quieren, con el veto malo. Medio hora más vamos a estar, no creo que más, pero... Veto malo es, porque hay dos vetos en la redacción, veto malo, hay un veto bueno y un veto malo. El malo es el jefe del Tano Gentili, el director del semanario. Y a propósito de un debate que tiene una discusión... Pero no dijo, yo soy veto malo. Yo soy un cabrón. Un párrafo muy breve. A pesar de la diferencia de edad, les llevo 10 años, tenemos una formación similar. Creemos en el trabajo duro y riguroso. Solo nos distancia su fe en una profesión que yo considero atenazada hasta la asfixia entre la libertad de expresión y la libertad de mercado. Y ahí te dejo. Nada, ¿de dónde sale el Tano Gentili? ¿Cuánto tiene de Reinaldo de Siete Casas? Y sobre todo, ¿cómo gestionás o cómo vivís esta especie de desengaño, de escepticismo con respecto a la verdadera profundidad de la reflexión, de la profesión y los límites reales y pragmáticos con los que nos encontramos? No, claro. A mí es un tema que me interesa muchísimo lo que está pasando en el periodismo y estoy tratando de meterme en los debates, en las discusiones. Por eso incluso le decía a las amigas de Casa de América, si quieren vengo a hablar un día de periodismo tranquilamente, porque me atreví el año pasado a hacer una temeridad que es escribir un decálogo ético de periodista, un poco referenciándolo con el decálogo ético que escribió Tomás Eloy Martínez. Hace 30 años Tomás Eloy Martínez escribió un decálogo ético muy interesante, que empezaba, el artículo 1 de su decálogo decía: un periodista lo único que tiene es su nombre, y cada vez que trabaja mal lo afecta. Y ahí seguía, ¿no? Me habían invitado a una universidad el año pasado a hablar el Día del Periodista, a hablar sobre nuevas tecnologías, y yo me di cuenta cuando empecé a armarlo que no me interesa nada, no me interesa la nueva tecnología, no me interesa, porque lo que más me interesa es cómo estamos trabajando. Y bueno, me atreví para generar alguna discusión, escribí ese decálogo, que tuvo muy poca repercusión en Argentina. Yo pensé que acá me voy a pelear con medio país, voy a estar discutiendo con los colegas. No, tuvo repercusión en Colombia, que lo tomó la Fundación Nuevo Periodismo, y aquí la tomó la Asociación de Periodistas de Madrid. Por lo menos lo mandó a sus... Tampoco sé si tuvo... Se ve que nos cuesta bastante mirarnos hacia adentro, ¿no? Porque es un momento de tremenda crisis. Desde mi perspectiva, y el Tano carga con esa mirada, porque digo carga con esa mirada, mi frase de cabecera es que el mayor acto de libertad es decir que no. Eso sirve para un librero, para un editor, para un funcionario, para un periodista. Ahora, no a qué, no cuándo. Yo suelo decir, porque a veces me preguntan, y bueno, pero hay veces que si decís que no te quedaste sin tu trabajo. Yo no estoy diciendo que la gente se inmole. Digo que cuando se pueda decir que no, digan que no. Cuando se pueda, cuando puedan,
el gran problema no es que hay poca gente diciendo que no en el periodismo argentino, yo creo que en general, es que hay demasiada gente diciendo que sí con entusiasmo ante cosas inaceptables, ante cosas que habría que decir que no y que no tendrían tantas consecuencias. A mí en lo personal me ha costado algunos trabajos, pero cada vez menos. Con el tiempo es cada vez más fácil decir que no. Entonces a veces depende cuándo, cómo. A veces el no es hacer algo que te puede perjudicar. Es decir, esta nota yo no la puedo trabajar acá, se la paso a un colega de otro radio o de otro medio, porque él no tiene el anunciante que yo podría afectar. Y está bien no afectar al anunciante, está bien no dejar a la gente sin trabajo. Es decir, me refiero que el no tendría que ser algo que tiene que ver con nuestra propia medida. Y bueno, a partir de eso vengo batallando bastante con la cuestión ética. Y el libro me sirvió, en un momento hasta pensé, digo, y al editorial le hubiera gustado quizás más, por lo menos en Argentina, porque no hay mucho sobre esto, escribir algo sobre esto. Y después me pareció mucho más entretenido que lo pueda decir un tipo cualquiera desde una visión. Y me ha pasado algo muy, muy satisfactorio, sobre todo aquí en España, no sé por qué. Bueno, Juan Cruz el otro día fui a tomar un café con él y justo vino Soledad Gallego del País y le decía, mira, este libro se tiene que leer en las universidades. Dice, pero no era, Soledad no entendió nada, ¿no? Así que espero mandárselo a ver si lo puede leer. Pero entendía de dónde iba él. Dice que la discusión ética es una discusión que debemos tener los periodistas, porque, a ver, los medios de comunicación tienen una importancia decisiva. Y en los países de América Latina, al no haber una fuerte regulación sobre la cantidad de medios, que es uno de los grandes problemas, hay grupos mediáticos que determinan la política de un país, que cambian ministros, es decir, tiene mucha importancia. Y esto no es propiciar, porque cada vez que digo esto se imagina en Argentina, porque mamá me dice que soy del Soviet. Y no, regulaciones como las que tienen, no sé, Estados Unidos. Eso sería revolucionario en América Latina. Una ley como la norteamericana, no estamos hablando como la rusa, como una norteamericana. Porque en Rusia hay problemas al revés. Pero bueno, es como que es un tema tabú. Y lo que no se dan cuenta los políticos es que debería ser algo por consenso, porque un grupo mediático con el 60-70% de los medios, o el 60 o el 50 de Internet, que existen mapas así en México, en Brasil, en Argentina, de los que yo conozco bien, no me voy a meter a los de acá, cada cual lo verá. Es malo para cualquier gobierno. Para un gobierno de izquierda es malo. Para un gobierno de derecha también es malo. Porque el tema es si te condiciona la política. A ver, puede no gustarme a mí la política del señor Juan Pérez que gobierna, pero prefiero que la decida Juan Pérez y no un grupo mediático o que no esté condicionado. Y además se agrava, como ven es un tema que me apasiona, se agrava en que la mayoría de los grupos mediáticos ya no tienen solo medios. Tienen telecomunicaciones, petróleo, transporte. Entonces quizás terminan machacando a un ministro porque no les dio una licitación. O sea, es muy complejo y hace a la calidad del sistema democrático. Por eso es un debate que en Argentina no se tiene. Y creo que me pasó en la Filbo en Colombia, que todo el mundo me decía así, como varios acá, que me parece que es un debate que hay que discutir. Más medios implica más medios implica pluralidad. Y ahora, eso solo se puede hacer por consenso. Es otra cosa fundamental. Porque si lo hace un gobierno, el otro gobierno lo tumba o lo cambia. Por eso es muy importante que estas normas, que son para 20, 30, 40 años y que hablan de la calidad de la democracia, tengan por lo menos consensos básicos de las fuerzas democráticas. Pero bueno, es una discusión que ni siquiera se sostiene. Sí, no, es interesante porque, bueno, ese debate aquí también está sobre la mesa, y está sobre la mesa sobre dos tipos de instituciones. Una son los medios, y la otra es el Poder Judicial. Y que es muy difícil plantear estos temas, porque cuando uno plantea la democratización de los medios, la libertad de prensa, estás interfiriendo en la libertad de prensa, y si uno critica ciertos vicios en el Poder Judicial, está contra el Estado de Derecho, contra la división de poderes. Pero yo te escuchaba, ¿no? Y efectivamente, para mí la novela tiene algo a lo que el género ayuda, pero me imagino que hay una visión personal, ¿no? El género de la novela negra, o un tipo de novela negra, es un género propicio a ese realismo sucio del que decíamos antes. No tolera la bobería, no tolera el idealismo bobo. Esos personajes no existen. Al contrario, ¿no? Los personajes son, digamos, igual que el Philip Marlowe que encarna Bogart,
o incluso el propio Rick de Casablanca, que pueden ser idealistas, pero ese idealismo está detrás de un profundo escepticismo respecto sobre todo de algunas soluciones colectivas, ¿no? Porque los antihéroes o los héroes de tu novela son individuos que ejercen ese margen de libertad en un momento determinado para decir no. Pero es el Tano Gentili, pero es el propio Márquez, el abogado aparentemente cínico, pero que tiene un momento donde también puede... Ese Cordeiro, que es mi personaje de la novela, es ese personaje, digamos, ese hombre sencillo, que lo único que quiere es pan con café, con pan y café se conforma, es un epicúreo modesto en eso, pero es una persona independiente. Hay un momento en que uno de los adjetivos que se utiliza es que es una persona independiente. Pero sí se nota ese escepticismo de fondo, es decir, la crisis de mecanismos colectivos de regulación social, ¿no? Esos mecanismos no funcionan. Entonces tiene que funcionar individuos que sean capaces de decir que no, individuos que sean capaces de ejercer esa libertad. Porque uno podría decir, no funcionan los mecanismos colectivos, no funciona la justicia, no funcionan los medios de comunicación, porque O Globo en Brasil... de hecho, uno de los personajes pertenece o trabaja para O Globo. En el caso de Argentina no se menciona, digamos, a nadie, pero en el caso de Brasil aparece el gran gigante mediático. Pero la chica trabaja para O Globo. Por eso, la chica trabaja para O Globo. Es un buen trabajo. Exacto. Es otra cosa interesante. A veces uno esquematiza tanto que confunde y se cree que a lo mejor que un periodista es la empresa para la que trabaja. Y yo tengo amigos que trabajan para grandes pulpos y son excelentes periodistas. No, y aquí aparecen como víctimas incluso en la novela. Eso es también muy interesante. Los poderes fácticos económicos que manda la línea editorial. Exacto, exacto. Y también se plantea la libertad del periodista para decir que no frente a alguna cosa, ¿no? Cuando le dicen esto podés hacer, esto te lo voy a publicar, esto no te lo voy a publicar. Y yo eso también lo encuentro en la vida cotidiana. Excelentes periodistas que a veces titulan, o no titulan, escriben una nota y el titular no lo pone el periodista, sino que el titular viene... pero a mí esa reflexión sobre que me parece que la novela negra es muy propicia para explicar eso, ¿no? Lo que decías antes de los países escandinavos, no es lo mismo que te expliquen la historia de Noruega, Suecia, el estado de bienestar escandinavo desde la sociología, que te lo expliquen desde la novela negra. O la novela negra es implacable en eso, ¿no? Y a mí eso me pareció como muy interesante, y creo que es lo que suscita también ese debate de fondo, porque efectivamente es ¿por qué matan los que matan? Los que matan se matan por sentimiento de culpa, y la respuesta es desoladora a esa primera pregunta, ¿no? Y si los que matan no se matan, ¿es lícito matarlos? ¿Es lícito matarlos si la justicia no funciona, si los medios de comunicación no permiten que se cuente la verdad sobre ellos? Claro, esa pregunta es una pregunta, digamos, una pregunta tremenda, ¿no? Porque el debate sobre el tiranicidio, que es un debate medieval, y tenía que ver con eso, es decir, los tiranicidas justificaban el tiranicidio porque todos los mecanismos de regulación social no funcionaban. El legislador no legislaba, los jueces no actuaban. Si todo eso no funcionaba, y para evitar un mal mayor, podía ser lícito matar al tirano. Y en ese sentido no deja de haber esa sensación de que, bueno, para una parte de la sociedad hay mecanismos que no funcionan y los cuales la impunidad se abre camino, ¿no? Claro, yo en ese sentido eso lo veo desde España y me parece tremendo. Siempre he pensado que lo de Argentina, salvando las distancias, es enormemente... O sea, se ha recorrido un camino mucho más profundo que el que se ha recorrido aquí. Hay un momento en que uno de los personajes de la novela dice, claro, pero en Argentina hubo un hecho importante, ¿no? La derrota de Malvinas. Fue una democracia por derrota del partido militar. Y eso, gracias a los movimientos de derechos humanos, permitió que se abrieran caminos que en España no se abrieron. Aquí no hubo derrota del partido militar. O sea, no solamente no hubo derrota, Franco murió en la cama, no hubo juicios, por lo tanto, los sectores económicos vinculados al franquismo, y si uno ve todavía ahora, las familias siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? En la estructura estatal, en el poder judicial, los abogados del Estado, en las grandes corporaciones, presidentes de consejos de dirección de empresas, porque no hubo esa derrota del partido militar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay una reflexión interesante, porque el Tano Gentili tiene algo de eso, ¿no? Él no solamente va a buscar la verdad, sino que va a buscarla porque en Argentina se ha hecho algo. Sí, se pueden estar fugando, pueden estar conspirando, pero algo se ha hecho. Es decir, hay gente que está acusada, que ha tenido procesos,
¿no? que se está discutiendo judicialmente. No ha habido una impunidad absoluta, ¿no? No ha habido una impunidad absoluta. Y eso leído desde aquí es desolador. Es absolutamente desolador en ese sentido, ¿no? Nosotros el otro día, la semana pasada, desde el ayuntamiento, anunciamos que íbamos a quitarle la única medalla que se le había concedido a Franco aquí en Barcelona. A Franco y a 7 personajes más. Eso es una cosa simbólica, pero que dice mucho. Porque uno se pregunta, ¿y cómo es posible que en 2018 Franco todavía tenga esa medalla y nadie en más de 40 años casi de democracia haya cuestionado que Franco, Martín Villa, todos sus secuaces tengan esas medallas? Y esas medallas, curiosamente, impiden que se pueda investigar judicialmente, pero incluso que se pueda investigar desde el punto de vista periodístico muchas cosas. Desde el punto de vista periodístico, que los medios no puedan tratar ese tipo de temas. Entonces, esta novela es un gran revulsivo incluso desde ese punto de vista, ¿no? Quien la pueda leer desde esa perspectiva, y creo que no va a ser poca gente, se va a interrogar, o sea, tendrá una parte en la que dirá el exotismo de América Latina, el espiritismo, favelas, abuelas volando, Orellano Buendía, etcétera, etcétera. Pero habrá un punto en el que tendrá que decir, pues, es que somos nosotros, ¿no? Una pregunta más incómoda, muy incómoda, y no quiero destripar la novela ni ir muy al detalle, pero hay una cosa que sí a mí me hizo pensar y también te la quiero preguntar. ¿Cómo contarlo sin contar el argumento? Digamos que el general genocida ajusticiado de la novela también tiene un punto de víctima. Perdió un hijo pequeño en un atentado. Me estás spoileando un poco, Bueno, no, eso aparece en la primera página, no le estoy contando nada. Señor, quédese tranquilo. Pero de alguna manera goza de cierta inmunidad social y es un hombre que tiene su voz respetada en los medios castrenses, políticos y social. Porque está eso flotando también. Y eso el Tano Gentile no se lo acaba de creer. No se lo acaba de creer en el sentido de que eso es, en el fondo de ahí está la famosa teoría de los 2 demonios, ¿sí? Eso fue una guerra sucia, fue terrorismo de Estado, pero cuidado, que del otro lado también hicieron barbaridades, eran más. Bueno, también estaba, digamos, la intención consciente de alguna manera cuestionar eso que todavía sigue funcionando en algún sustrato del imaginario colectivo para cierta proporción de la población que defiende o que todavía, la derecha de alguna manera que defiende la teoría de los 2 demonios, estaba de alguna manera cuestionarlo, ponerlo sobre la mesa y ver hasta dónde se sostiene eso o no, que la impunidad, digamos, no es sostenible de ninguna manera. No, creo que no, ¿sabes? Porque en realidad lo que quería es que a mí no me gustan los personajes que son muy buenos o los personajes que son muy malos. Porque en realidad, a ver, sí, porque además no son creíbles, porque en la vida real no son creíbles, ¿no? Es difícil encontrar buenos, fantásticos, inmaculados y los malos tremendamente. A ver, lo voy a reformular. Sí, hay malos que son realmente muy malos, ¿sí? Y hay buenos que no son tan buenos. ¿Está bien así? Sí. No, entonces no quería nadie, incluso este personaje. La novela de acá no les revelo nada, sino una cosa de estructura, porque además todas mis novelas un poco están trabajadas así, como el maestro Pilla lo ha hecho con la mayor precisión de todos. Son 2 tramas que se van cruzando hasta que al final confluyen. Una es la del periodista, del Tano buscando, investigando esta organización que se da cuenta que propician los suicidios o las fugas. Ahí termina en Río. Y la otra línea de la novela es un personaje que es un abogado que tiene una característica que yo se las cuento, pero que no hace ningún ruido si no lo sabían. Está en mis otras 2 novelas. El abogado aparece en mis 3 novelas, se llama Mariano Márquez, y va haciendo una evolución. Yo le respeto la evolución de la edad, todo, o sea, va creciendo mi novela. Y va haciendo cosas distintas en las 3 novelas, ¿no? Es casi un guiño simplemente al lector que leyó las 3, que de pronto dice otra vez bueno, otra vez Mariano Márquez, bueno. Pero es un personaje complejo, muy complejo, una suerte de Hannibal Lecter del subdesarrollo, muy inteligente, muy maquiavélico, amoral, totalmente amoral. El gran desafío siempre es hacerlo empático con la gente, y creo que logra alguna empatía siendo alguien realmente muy feo, entre comillas. Y bueno, la otra línea es una persona que va a pedirle ayuda
a este abogado, amoral, muy capaz, muy rico. En Argentina hay varios así, muy mediático. Una ayuda para hacer algo, para develar algo que ya no puede comprobar judicialmente. Bueno, y ahí aparece la otra trama que se va a terminar confluyendo con la línea del Tano. Ya me olvidé de que tenía. Que sí, me preguntaste lo de citar los demonios. No explícitamente. En realidad, incluso el Tano hace cosas feas. Por eso cuando me preguntan, ¿vos sos del Tano? Y la verdad es que en algunos pasajes hacen las cosas desagradables, que no me gustan. Hay varios escritores acá. Algunos personajes toman caminitos propios y es increíble, no lo podés evitar. En mi novela pasan cosas que yo no quería que pasaran, pero que el personaje lo pedía de pronto, no sé, lo necesitaba, o si lo hacía hacer otra cosa. Bueno, me pasó con C. Cordeiro, es un poeta brasileño amigo mío, el nombre, y yo quería regalarle, lo puse al final, que me prestó, pero le pasa algo feo. Y yo le había dicho a él antes, te voy a meter en la novela porque estoy pensando en un personaje. Él vive en Argentina hace 20 y pico de años, pero era Escalio Río de Janeiro. Y me gusta mucho él como persona. No sé, le quería hacer una suerte de homenaje. Hay dos personas que tienen el nombre real y después muchos guiños literarios, ¿no? Con nombre literario, por eso lo hago siempre. Fabián Casa, algún jueguito para... Pero nada, cariñoso, ¿eh? Siempre es amoroso con los autores. Pero estas dos personas, uno es un cura, el padre Paco de la Isla Maciel, que yo lo adoro, es un malagueño que hace 40 años está en Argentina, en primera línea contra el narcotráfico, la pobreza, bueno, de una familia bastante rica de acá de España, esta cosa que hace la fe, esa fe que yo no tengo, por eso quería también ponerlo ahí, le pedí permiso, pero a C. Cordeiro le pasa algo feo, y yo le había prometido que lo ponía en el libro. ¿Qué hice? ¿Le cambié el nombre? No me funcionaba, entonces lo llamé por teléfono, él vive en Rosario, lo llamo y le digo, mira, C, te tengo que decir algo. Tengo un problema con el recordar que te dije que te iba a poner el nombre. Bueno, quiero sacarlo porque le pasa algo feo. Se quedó en silencio. Me dice, ¿algo feo? Dice, sí, algo feo. Lo mismo que le dijo él, le digo a ustedes para que no sepan qué pasa. Y me dice, pero quizás si yo me quedaba en Brasil, me pasaba algo feo. Y no estoy en Brasil. Así que prefiero que me pase algo feo en Brasil, en tu novela, y no a mí en la realidad. Ojalá que haya sido verdad que le saqué el fantasma ese. Bueno, no sé por qué me quedo personal. Abrimos alguna pregunta al público y ya estamos pasados del tiempo, nos están haciendo caras. ¿Alguna pregunta alguien que quiera preguntar y cerramos? Sí. Yo lo que veo de todas las novelas que hay, que todas empiezan en el 76. Esto es 2009, ¿eh? Sí. Pero hay muchas referencias a los represores del 76. Sí, claro, sí. Y del 74 al 76. Yo me tuve que ir por las prisas. Sí, claro. Y no era un gobierno militar. Y no está como muy investigado ni puesto en las novelas. No estoy de acuerdo, hay mucho libro, mucha cosa escrita. Están los libros de la Raki en Argentina sobre la violencia de los 70, por ejemplo. Hay como 3 o 4 tomos. No sé si hay tanta novelística, no sé si esto se puede, ¿sí? No. Pero sí. Ronaldo, tienes el micro atrás, que también funciona. Sí, pero hay Ernesto Mayo, que tenés razón. No vale todo bien. Dale, Ernesto. No, ya. Un buen libro. Decía que mi novela La conspiración de los mediocres trata puntualmente el tema de la AAA. Sí, está aquí, no fue comprar. Ahora sí que se van, claro. O se llevan los dos o se lleva el de Mayo. No, yo les sugiero que se lleve el de Mayo. No, yo tuyo no tengo. Vale, ahora se lleva el de Ernesto y lo tiene firmado. ¿Alguien más? ¿Saben por qué no funcionaba esto, no? Estaba apagado. Te hago una consulta con respecto a la crisis del periodismo que estabas diciendo. Yo los escucho mucho a ustedes en la radio, sé que tienen, digo, más allá de tu búsqueda individual de haber hecho el decálogo del periodismo, de ética, digo, hay otros periodistas que también están cercanos a tu mirada, a tu pensamiento crítico sobre lo que está pasando. Lo que no veo, como no veo en un montón de otros ámbitos de la sociedad, en Argentina y en general acá también en Cataluña lo veo, es que
hay una dificultad enorme en como de nuclear esas fuerzas para hacer una crítica real o más colectiva a la propia profesión. Digo, a veces lo comparo tal vez con otras profesiones que, no sé, si tal vez los médicos tienen que protestar, no protestan únicamente curando bien a sus pacientes, sino también haciendo otro tipo de movimientos. ¿Por qué en el periodismo más progresista, más crítico a la media, no sucede? A mí me parece que algo ha empezado en Argentina. Bueno, yo estoy en una radio, no es que quiera hacer propaganda en la radio, pero hay un intento, aún con la divergencia, de tratar de salirse de la lógica de esta de buenos y malos, ¿no? De blanco-negro, de tratar de contar por un poquito. Lo que pasa es que, claro, cuando empezó ya la confrontación entre Clarín y el gobierno y el kirchnerismo, yo siempre digo que utilizo una frase de los corresponsales de guerra: la primera víctima en una guerra es la verdad. Y ahí que pasó eso, de pronto no importaba si lo que decías era verdad, importaba afectar al enemigo, de la forma que sea, empezó una confrontación. Yo recuerdo que en aquellas primeras polémicas yo decía, no soy soldado, soy periodista. Lo que me parece que está bien, lo que me parece mal está mal. Al punto que en la radio donde nosotros trabajamos nos decían despectivamente que transmitíamos desde Corea del Centro. Pero despectivamente, ustedes transmiten de Corea del Centro, no se juegan, qué sé yo. Y a mí me parece que al contrario, que el espacio de Corea del Centro, supuestamente llamado así, es el del periodismo, que no implica resignar tu ideología. Es decir, yo, si me preguntan, nunca milité en política, pero creo en una justicia social, creo que el Estado tiene que intervenir en la economía, defiendo los derechos humanos, o sea, sería más de izquierda. Ahora, eso no me impide ver si hay un funcionario que me cae simpático ideológicamente. Si es corrupto, es corrupto. Si trabaja mal, trabaja mal. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de discutir y reivindicar, no que no tengas tu mirada ideológica. Perdona que te repregunte, porque eso yo es lo que valoro. Yo los escucho mucho, me acompañan acá en mi trabajo, entonces valoro, pero para mí eso es el reflejo de hacer un buen periodismo, pero no de hacer por decir algo, una militancia, una lucha en pos del buen periodismo, no solamente haciéndolo, sino tal vez criticándolo a los que lo hacen, denunciando a los que realmente, como ustedes lo sugieren en alguna parte, pero de forma muy aislada, el que cobra una edad y un soborno por pasar una noticia. Digo, es como, hay como, inclusive entre el decálogo tiene esa intención, pero es individual tuyo, digo, ¿por qué no hay esa posibilidad? Yo lo lancé para discutir, fue un intento, veremos si podemos hacer alguno más. Yo lo lancé para discutir, incluso se habla del tema, se cobra mucho dinero, hay mucho dinero en el periodismo por... mire, es una cosa muy curiosa. Todos los editorialistas de diarios de la Argentina tienen programas de televisión en cable. ¿Para qué? ¿Para qué necesita un tipo que firma, que gana bien? Porque ahí se canaliza el dinero de las empresas también. No solamente, porque uno se cree que el dinero que circula en la prensa es de la política. Hay mucho dinero en las empresas también, que tienen mucho interés y que les sale más barato. En lugar, hay empresas que vienen y te dicen, bueno, yo quisiera aportar a tu programa. Lo que viene, está el área comercial, si usted puede ir a hablar allá. No me interesa la radio. Yo quiero aportar el programa. Pero ¿y qué publicidad de qué tipo? Me dicen, no, nosotros queremos que nos nombren. Yo quiero aportar el programa. Claro que les sale más barato poner a lo mejor. Aportan para que no los nombren. No, pero no solo con los nombres. Pero es un colchón, ¿no? ¿Qué le cuesta una multinacional? Si una multinacional le paga a 50 periodistas de opinión, es mucho mejor que una campaña de publicidad. Sobre todo las empresas que no necesitan vender, grandes empresas de energía, por ejemplo. Entonces, bueno, pero insisto, yo no me pongo el delantal blanco, pero es como me lo ofrecen a mí, se lo ofrecen a todos. Es decir, hay una circulación, bueno, pero en el decálogo yo justamente hablo de ese tema, las productoras, periodistas con productoras. ¿No? Lo entiendo en un periodista que no tenga relación de dependencia y necesite hacer un programa. Pero hay tipos que no necesitan eso y tienen productora. ¿Por qué tienes una productora comercial, un periodista individual que es un gran periodista de opinión? ¿Qué es eso? Bueno, es un intento. Yo entiendo lo que me decís, no es tan fácil porque además es lo que decía Gerardo. Acá siempre estás en el límite que cualquier cosa que decís
parece, yo lo discuto mucho con Tenenbaum, me agarro con Ernesto muy fuerte con ese tema, ahí está el prisma de todo esto, porque él me dice, ojo, porque Trump ataca a la prensa, porque Bolsonaro ataca a la prensa, y vos ahora te metés a discutir. En serio, lo que yo les pasa lo discuto desde otro punto de vista. Pero es un debate que está abierto, nosotros por lo menos lo tenemos. Insisto, sin ponerse en el tan blanco. Yo no estoy levantando el dedito, tengo un montón de problemas, hice un montón de cagadas, he hecho cosas bien, mal. Lo que sí, como dice el jefe Beltano, es tu tema. Yo siento que es mi tema. Si puedo aportar algo en estos años, desde la discusión pública, periodística, va a ser eso.